¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Cuadrante. Muchísimas gracias a la gente que semana a semana nos sigue a través de esta transmisión y hoy quiero darle las gracias por regalarnos unos minutos para Cuadrante al doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Él fue expresidente del Instituto Nacional Electoral y pues hoy vamos a platicar con él de diversos temas relacionados con la agenda nacional. Doctor, muchísimas gracias por aceptar estos minutos para Cuadrante. A ti, gracias a Cuadrante y a Cuadratín, por supuesto, Agencia de Noticias. Doctor, te escuchaba atento en la ponencia que hiciste en Pachuca y decías, no hay que perder la esperanza. ¿Tan mal están las cosas en el país? Bueno, lo estamos viendo sobre todo en las últimas semanas, es decir, la reacción autoritaria del régimen a protestas que son absolutamente legítimas a partir de una serie de temas que no están funcionando bien y que están generando inconformidad, como el tema del abasto de medicinas, la inseguridad, por supuesto el asesinato que encontró en el asesinato del alcalde Manso un momento culminante, entre muchas otras problemáticas. Ahí están los bloqueos de las carreteras por parte de agricultores, transportistas y demás. Pues habla de una situación en la que el propio régimen ha decidido dar un paso adelante y amedrentar y prácticamente criminalizar la protesta. Frente a eso, pues yo creo que sí, efectivamente, una de las actitudes que hay que, como ciudadanas, como ciudadanos, asumir es no perder la esperanza. Todo régimen autoritario en la historia siempre busca, digamos, de sus detractores la resignación, ¿no? Asumir que la situación es inevitable y que más les vale no, digamos, allanarse, digamos, a la voluntad que desde el gobierno se pretende imponer. Y frente a eso yo lo que digo es, bueno, pues hay que reivindicar una de las maneras de defender la democracia tan maltrecha en virtud de la regresión que se ha operado, es justamente no perder la esperanza y no dejar de ejercer los derechos democráticos, que son los que es la única manera, que son los únicos que nos van a poder permitir, si esto finalmente ocurre, rescatar a la democracia. Entonces sí, claro, la no desesperanza es una de las condiciones fundamentales para rescatar la democracia. Doctor, desde tu paso como presidente, como consejero del Instituto Nacional Electoral, ahora el escenario en el INE, ¿cómo lo ves? ¿Ya lo ves desmantelado, dando este primer paso para lo que quiere hacer precisamente con la reforma electoral de desaparecerlo? ¿Qué ves de diferencia entre el INE que tú encabezaste y el INE que hoy está pues haciendo sus labores? Bueno, yo creo que el INE fue una institución que demostró una gran resiliencia, porque no hay que olvidar que el embate institucional que desde el oficialismo morenista se desencadenó tuvo como primer y principal objetivo en su momento el propio INE. Fueron las marchas ciudadanas las que forzaron a los partidos de oposición a votar en contra del Plan A primero, fueron las que respaldaron a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso de declarar inconstitucional el Plan B después, y plantearon, digamos, o provocaron un replanteamiento de la estrategia del gobierno que dejó al INE y a lo electoral ahora al final. Es decir, se empezó con aquello, pero ante el fracaso se dejó al final. En efecto, de todo el proyecto de desmantelamiento institucional o de las instituciones democráticas que implicó el Plan C, todo se ha cumplido: el desmantelamiento del poder y captura política del poder judicial, la desaparición de los órganos autónomos que le resultaban incómodos al poder, la militarización de la seguridad pública, entre otros aspectos. Digamos, todo eso ya se concretó y dejaron a lo electoral al final. ¿Qué ha cambiado en el propio INE? Bueno, el INE, digamos, en términos de su marco normativo, de su estructura operativa, esencialmente sigue siendo el mismo INE que conocemos. Y desde el punto de vista de la capacidad técnica y operativa, lo vimos en acción una vez más en el 2024, en las elecciones del 2024. Lo que cambió digamos, la nueva composición de fuerzas al interior del propio Consejo es una actitud mucho más condescendiente, no digo de subordinación, pero sí de profunda condescendencia con el oficialismo, que se ha traducido en pues una serie de complicidades que son muy delicadas y peligrosas. Aunado a que en el Tribunal Electoral una minoría, porque hay que decirlo, era una minoría
de quienes debían integrar la sala superior del tribunal, pero que se convirtió en mayoría por la decisión del oficialismo de no nombrar a los 2 magistrados que faltaban. Recuerda que en 2023 terminaron su encargo 2 magistrados, y el Senado, entonces coordinado, digamos, con la mayoría en el Senado, coordinada por Ricardo Monreal, decidió no nombrar a los 2 magistrados que faltaban. ¿Por qué? Porque los 3 magistrados afines al oficialismo, no sé cuáles las razones que les llevaron a esos cambios, pero a lo mejor es la condescendencia con el poder, eran mayoría de 5 y habrían sido minoría de 7. Por eso nunca se integró el tribunal. Bueno, ese tribunal ratificó, convalidó esta actitud de condescendencia del INE y provocaron que las elecciones del 2024 fueran las elecciones más inequitativas que hemos tenido en la historia, precisamente por la falta de actuación y de diligencia tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral en aplicar la Constitución. Ahí están los dichos del Tribunal Electoral señalando que las más de 50 intervenciones documentadas por el INE del presidente de la República en el proceso electoral y que eran violatorias de la Constitución, pues no eran ni sistemáticas ni hablaban de una reiteración, pues digamos, porque no habían ocurrido todos los días, es demencial. Bueno, eso es lo que se perdió. Tenemos a un INE que claudicó a la fiscalización, que cambió los criterios de fiscalización. Yo recuerdo, por ejemplo, que una de las peores agresiones personales incluso que recibí en el cargo fue aquella amenaza de Salgado Macedonio con ir a mi casa, a mi domicilio personal, con una turba enfurecida, ¿no? ¿Por qué? Porque aplicamos lo que decía la ley en materia de fiscalización. Al no haber presentado Salgado Macedonio como aspirante a la gobernatura de Guerrero en las precampañas un informe de gastos de precampaña, pues eso implicaba la cancelación de acuerdo con la ley del registro. ¿Qué pasó en las elecciones de 2024? Que el INE claudicó de eso y a quien no presentaba los informes les aplicaba nada más una multa. Es decir, es un INE que... A modo. Es un INE y un tribunal que abandonaron su rol de arbitraje y de garantes de la equidad de la contienda y que ya ahí sí convirtieron a la elección del 2024 en una elección completamente inequitativa y desequilibrada. Y sin embargo, la estructura operativa del INE nos dio una elección con la calidad técnica a la que nos tenía acostumbradas. Las cosas cambiaron. En las elecciones judiciales de este año tuvimos la peor elección que se ha organizado en la historia del país. Elecciones en donde todos los elementos de protección democrática, de salvaguarda del derecho del voto, se tiraron a la basura. Los ciudadanos no fueron los que contaron los votos, fueron funcionarios del INE. Estos lo hicieron sin ningún tipo de vigilancia. El INE prácticamente claudicó a la fiscalización. Hombre, las multas que se le aplicaron a los ministros y altos jueces electos por los acordeones son multas verdaderamente ridículas, ¿no? Que se pagan con menos de un mes de sueldo. Para tapar el ojo al macho. Pues sí, y luego esto lo revocó el Tribunal Electoral, es decir, como si no hubiera pasado nada. Eso habla de una claudicación tanto del INE como del tribunal de su rol de garantes de la equidad de la contienda y de garantes de las garantías democráticas que en la ley todavía deberían estar ahí, que ya no las vemos. Entonces, claro que ha habido un retroceso. Y si hay reforma electoral, olvídate. Lo que vamos a ver es la normalización de las elecciones judiciales como modelo electoral en el futuro. Doctor, en tu experiencia como consejero electoral, ¿se debió anular esa elección judicial? Porque el INE fue el que salió a decir, no hay elementos para anularlo. Bueno, a ver, si el INE primero, con una votación dividida, y luego el tribunal en una votación también dividida, por cierto, en la que la mayoría impuso la validación de la elección. Yo creo que cuando hay una elección en donde todos los jueces electos para las altas cortes, entiéndase Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior y casi todas las salas, salvo una, del Tribunal Electoral, regionales del Tribunal Electoral, fueron obtenidos los triunfos por quienes estuvieron a los acordeones, pues algo irregular hubo, como lo dijeron varios consejeros y algunos magistrados. Evidentemente se trató de la elección en donde existió la peor manipulación del voto a través de las elecciones que el propio oficialismo difundió y que evidentemente no permitieron una expresión libre de la voluntad ciudadana. Por cierto, además,
en una elección que prácticamente no le interesó a nadie, con lo que se evidenció la falacia de la propaganda gubernamental, empezando por la de la presidenta Sheinbaum, que decía que el 60%, es decir, los 35 millones de votos que habían votado por ella, habían votado por esta reforma judicial, lo cual es una enorme falacia. Si eso fuera así, ¿por qué nada más votaron 13 millones de mexicanas y mexicanos en estas elecciones? Así que entre todas las irregularidades, yo creo que existían de sobra elementos para anular estas elecciones. Al no haberlas anulado y haberlas convalidado, lo que hicieron el INE primero y sobre todo el Tribunal Electoral fue prácticamente oficializar el regreso de prácticas y legitimar el regreso de prácticas que de democráticas no tienen nada, ¿no? En este caso Morena tiene el control del INE, tiene el control de los tribunales. ¿Quién entonces les va a decir al INE que está mal, doctor? Bueno, yo creo que es una cosa de la propia ciudadanía. Hay por ahí algún magistrado que ha sido de los más serviles en el Tribunal Electoral que se la pasa quejando que, pobrecito, ha tenido que actuar bajo el escrutinio y las presiones, dice él, de académicos. Y casualmente los que ejercimos, me da mucha honra pertenecer a ese grupo, ¿no? Este magistrado dice que quienes prácticamente no lo dejábamos respirar, pobrecito él, éramos José Woldenberg, Ciro Murayama, Jesús Orozco, que es uno de los magistrados electorales, ex magistrados electorales más emblemáticos y más probos, Diego Valadez, que es probablemente el constitucionalista más reconocido vivo en el país, y yo. Entonces imagínate, pobrecito magistrado que tuvo que sufrir este acoso de quienes decíamos que pues estaban haciendo lo que hicieron, es decir, entregar la plaza. Bueno, mira, yo creo que ¿qué es lo que hay que hacer? Pues seguir documentando las irregularidades que desde el propio Tribunal Electoral y desde el INE están ocurriendo y que hoy los han convertido en autoridades que claudicaron de su rol de arbitraje electoral y que han colocado estas instituciones al servicio del poder. Y sin embargo, a pesar de esto, mientras el sistema electoral permita que los ciudadanos todavía puedan emitir sus votos de manera libre y que gracias al escrutinio de esos votos de parte de los ciudadanos aleatoriamente seleccionados en las casillas, pues las elecciones seguirán teniendo esa esencia democrática, van a ser elecciones con muy poca integridad, pero esa esencia democrática que permitirá que en el futuro sigan siendo las y los ciudadanos quienes puedan eventualmente con su voto cambiar a quienes nos gobiernan, que esa es la lógica de la democracia, no lo digo yo, lo dijo Karl Popper, ¿no? La democracia es la única forma que permite que los ciudadanos pacíficamente cambien a sus gobernantes, si así lo deciden, y si no, que sigan los que están, así lo decidirán. Pero sí, lamentablemente, esta generación del INE y del tribunal, pues digámoslo así, enterraron el rol de estas autoridades como garantes de contiendas justas y equitativas. Mientras no haya reforma electoral, algo de libertad, insisto, queda, por eso es tan delicado, digamos que con una reforma se pretenda terminar de socavar las condiciones democráticas de nuestras elecciones, ¿no? Doctor, ahora, de dirigir al INE, ahora el INE anunció que se está investigando a Lorenzo Córdoba junto con la Fiscalía General de la República por presuntos malos manejos. Bueno, mira, yo vivo muy tranquilo, porque como presidente del INE sabía que el aparato del Estado, entiéndase WIF, entiéndase Fiscalía, estaban allí sobre nosotros y pues no han encontrado nada. Que luego Pablo Gómez como fiscal o no sé quién más hayan presentado denuncias penales, bueno, es obvio, eso es parte de los regímenes autoritarios. Por cierto, entiendo que las denuncias penales, según lo que se filtró en las informaciones periodísticas, es por haber recibido una liquidación que han recibido todos los trabajadores del INE en los últimos 40 años en los términos de ley. Bueno, o, por ejemplo, es muy delicado que a 6 consejeros que cuando tuvimos que enfrentar la revocación de mandato, organizar la revocación de mandato en 2022, decidimos posponer, suspender temporalmente la organización de la revocación de mandato hasta que no se resolviera el diferendo jurídico que habíamos planteado ante la Suprema Corte de Justicia, es decir, organizamos la revocación con el dinero que nos dio la Cámara de Diputados y que no nos permite cumplir con los extremos de la ley, el número de casillas que pedía la ley, o pues recibimos ese dinero y cumplimos con lo que dice la ley. Pues mientras se resuelve esto en la Corte, que nos digan que digamos, pausamos esto. Eso provocó que el entonces presidente de la Cámara de Diputados nos denunciara penalmente
una denuncia que al final del día, entiendo, se archivó, pero después de varios meses que se mantuvo abierta como una especie de espada de Damocles en contra nuestra, y que hoy se reactivaron una denuncia administrativa 4 años después, que no tiene prácticamente ningún sentido, porque coloca al órgano interno de control en el papel de verificar el sentido de los votos o validar o no el sentido de los votos de los consejeros. Y esto coloca al órgano interno de control, una figura que está clara y abiertamente partidizada, es alguien que trabaja para Morena, para los intereses de Morena, como escrutador del sentido de los votos de un órgano colegiado. Pues hombre, para eso son los colegiados, para que la pluralidad de posturas se exprese y se construyan soluciones consensuadas. Bueno, se fincan responsabilidades administrativas por el sentido de los votos, lo cual, en cuestiones electorales, lo cual coloca, insisto, al auditor, al órgano interno de control, en una especie de censor electoral del trabajo de los consejeros. ¿Cuál autonomía, cuál independencia en estas condiciones? Y esto no solamente ha sido empujado desde el morenismo, sino además hoy pues, se le ha dado entrada incluso en el Tribunal de Justicia Federal de Justicia Administrativa, lo cual habla de que pues, la autonomía del INE está claramente mermada a partir de la actuación pues, del oficialismo que ha decidido recurrir a estas triquiñuelas indebidas jurídicas para pues, mermar esa autonomía que de por sí está hoy bastante lastimada, ¿no? Pero bueno, esa es parte de las batallas que nos toca dar, que nos tocó dar como funcionarios electorales y que ahora nos toca dar como ciudadanos frente pues, a esta regresión autoritaria que encuentra en estos ejemplos pues claras muestras, insisto, de una intolerancia y de un régimen pues persecutor y que no tiene empacho en utilizar el aparato del Estado en contra quien piensa distinto, ¿no? Doctor, si me lo permite, vamos a ir a un corte, claro, y regresamos con el remate de esta entrevista. Estamos platicando con Lorenzo Córdoba Vianello. Gracias a la gente que se está conectando. Vamos a un corte comercial y regresamos. Regresamos a Cuadrante, estamos platicando con el doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Doctor, antes de irnos al corte, estamos platicando sobre esta investigación que hay en tu contra. El INE la confirmó, la Fiscalía General de la República también. Y quiero preguntarte al respecto, ¿esta fue una forma de frenar las aspiraciones políticas de Lorenzo Córdoba? Porque en su momento se le mencionaba incluso como aspirante presidencial. Y Morena, si algo hoy cuida, es que no haya frentes abiertos. ¿Fue una forma de minarlo para o aplicarle sus aspiraciones políticas? Pues mira, no lo sé. Por lo visto en Morena no han entendido que no todos somos iguales. Yo aspiraciones políticas jamás he tenido. Y mucho pero menos se le mencionaba mucho a Lorenzo Córdoba. Bueno, pero pues nunca me mencioné yo, ni Ajá. levanté la mano. Y como en su momento decía, pues yo no solamente como presidente del INE no podía tener una aspiración política, porque había un candado establecido en la Constitución. Segundo, no debía, porque entonces habría sido darle la razón. Pero ahorita sí ya puede, ya el candado ya pasó el tiempo, ¿no? López Obrador era el que me mencionaba como candidato a la presidencia. Y decía, oigan, pues es que si en algún momento aspirara a un cargo, sería darle la razón a personajes como López Obrador que utilizaban eso como una manera de descalificar el trabajo como árbitro. Y tercero, no me interesa. La verdad, yo soy un académico y estoy muy contento habiendo regresado a la academia. Siempre dije que iba a regresar, había quien no lo creía y aquí estoy. Dicho lo anterior, siempre voy a hacer política. Hay muchas trincheras de hacer política. La única trinchera no es la trinchera partidista, y la trinchera desde la opinión pública, desde la propia universidad, pues es una trinchera para mí muy importante. No lo sé si ese es el propósito. Yo creo que el propósito es mandar mensajes múltiples. En primer lugar, pues hombre, amedrentar, y no solamente amedrentarme a mí, sino amedrentar pues, a la ciudadanía. Vean lo que te puede pasar si eres crítico con un gobierno autoritario, ¿no? Pero además yo creo que pues es una manera también de desincentivar, digamos, esta actuación crítica. Por eso te decía que no solamente no hay que perder la esperanza, sino tampoco hay que perder la valentía y la obligación que tiene cada ciudadano, desde la trinchera en la que esté, pues de defender la democracia. La democracia no es algo que cae de lo alto, ni es una concesión graciosa desde el poder. La democracia se conquistó desde abajo con luchas ciudadanas y se defiende con esas luchas ciudadanas. Yo creo que eso es parte del mensaje, desincentivar y amedrentar. Bueno,
hay maneras de amedrentar. A veces te echan a los granaderos, a veces se acusa a quienes protestan de estar violando las vías de comunicación y de estar cometiendo delitos, a veces te amedrenta presentándote denuncias penales que no tienen ni pies ni cabeza, pero que con un sistema judicial, con jueces electos que están al servicio del poder y no de la impartición de justicia, pues todo esto, digámoslo así, embona en una serie de engranajes de este gran aparato autoritario que se está construyendo y de una vocación autoritaria que cotidianamente se refrenda desde el poder. Entonces, pues mira, en la parte, por ejemplo, bueno, a ver, no es casual, por ejemplo, que en parte de toda esta lógica de desprestigio haya sido, entre otras cosas, que me hayan incluido en los libros de texto gratuito en una mención que formaba parte de una secuencia histórica en la que me colocaban a la par de algunos de los peores genocidios de la historia: el genocidio de Armenia, el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial y el genocidio de Ruanda, tachándome de racista y de haberme burlado de los pueblos indígenas. Yo cometí un error, por cierto, en una llamada telefónica privada que fue intervenida ilegalmente, yo creo que desde el Estado, desde el poder, en donde sí me burlaba de un personaje que, asumiéndose como representante de todos los pueblos indígenas del país, y hasta donde yo conozco en su pluralidad y riqueza y diversidad, ningún pueblo indígena no todos los pueblos indígenas están representados bajo un único liderazgo, y que llegó a chantajear al INE, llegó a pedirme diputaciones, y como no le di diputaciones porque no las tenía en el bolsillo, ni mucho menos, pues llegó a pedir dinero. Bueno, me equivoqué y ofrecí disculpas públicas y privadas a ese personaje. Pero después fui incluido en los libros de texto, por cierto, como lo dijo después la Corte, sin una mención clara de todo el contexto, sin mencionar que el INE avaló la propuesta que yo le hice al Consejo General de que hubiera diputaciones indígenas. Si hoy hay representantes de los pueblos indígenas en el Congreso, es gracias a la medida afirmativa que tomó el INE a propuesta mía, obligando a los partidos políticos a introducir cuotas indígenas en la postulación de sus candidaturas, y de eso estoy muy orgulloso. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió entonces? Que tuve que recurrir a la Suprema Corte de Justicia en última instancia a través de un amparo y que me dio la razón. Evidentemente esto enfureció al gobierno, y si no, pues no puedo entender de otra manera que la presidenta Sheinbaum durante 7 conferencias de prensa matutinas consecutivas hubiera mencionado el caso y hubiera transmitido un audio que es ilegalmente obtenido, y que, como lo dijo la Corte, ayuda, o más bien potencia un elemento que puede ser constitutivo de un delito. Hasta allá llegaron. Bueno, a ver, ¿qué te quiero decir? Pues yo no sé qué están pensando, no sé si vean en mí un aspirante presidencial, a mí no me interesa, pero estos están todo el tiempo, digamos, en una lógica de estar, pues yo creo que mandando el mensaje de que no se les critique. Y bueno, pues conmigo al menos se equivocaron, porque voy a seguir siendo un crítico del gobierno, como lo fui de los gobiernos pasados. Mi rol como académico es ese, y así como critiqué en su momento el gobierno de Fox, y luego el de Calderón, y luego el de Peña Nieto, era funcionario electoral, pero también he escrito criticando las políticas del gobierno de Peña Nieto. Lo he hecho con el de López Obrador y lo haré con este, y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque hay que mandarle a la ciudadanía un mensaje. No nos podemos permitir dejarnos amedrentarnos frente al poder, porque si no, entonces ellos ya ganaron, ¿no? Doctor, más allá de tu postura que mencionas como crítico del sistema, tu caso, el de Irma Piña, también de la Suprema Corte de Justicia, que pues digamos sería también una de las afectadas con todas estas reformas que ha hecho el gobierno de López Obrador, pero tú mencionas el tema del libro, que también lo leímos, pero ¿cómo van a pasar a la historia? Por ejemplo, Lorenzo Córdoba, la misma Irma Piña, ¿piensan hacer algún tipo de bloque, algún movimiento, dar la lucha? Porque no siempre también se queda en el tema del ser críticos. Sí. ¿Tienen alguna forma o buscan hacer algún Pues mira, grupo, yo no pretendo organizar nada, yo soy un académico y por supuesto que me he sumado a iniciativas colectivas que han sido muy importantes en su momento para construir una transición a la democracia, y luego para defender los logros y denunciar las regresiones en contra de la misma. Por ejemplo, pues soy miembro, y lo he sido desde hace un par de décadas, incluso integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición
transición democrática, de donde han surgido muchas de las críticas justamente a los distintos gobiernos por ese descuido, por ejemplo, de las políticas sociales, y en donde se han empujado iniciativas de reforma para consolidar nuestro proceso de democratización, y de donde han surgido críticas muy importantes a esta regresión autoritaria que estamos viviendo. Espacios de organización los hay, no lo sé, yo no me veo como un organizador, no, yo soy un académico, soy alguien que expresa, que intenta formar opinión pública, pero pues mira, la vida te lleva a muchos lados, ¿no? La defensa de la democracia creo que es una causa por la que vale la pena batirse, y las trincheras son muy diversas. Hoy es la trinchera de la academia, mañana no lo sé, ¿no? Si me inhabilitan en estos procedimientos que están haciendo para ocupar cargos públicos, yo diría, mira, a mí no me interesa ocupar un cargo público y por lo tanto... Pero va por ahí en la jugada. Claro, yo creo que sí, al final del día, ¿no? Pero déjame decirlo así, no me interesa ejercer ningún cargo público, volver a ocupar un cargo público, pero en todo caso es una decisión mía. Y no voy a permitir, y por eso seguiré batallando, que desde el gobierno alguien me diga qué derechos puedo ejercer o no. No me interesa ejercer ciertos derechos, pero no voy a permitir que porque es una actitud autoritaria, me digan y le digan a los ciudadanos, esto puedes y esto no puedes. El gobierno no puede. La Constitución es lo que establece y los derechos hay que defenderlos. Si eso se traduce al final del día en tener que generar algún tipo de organización para defender, pues bueno, ya lo haremos. Lo he hecho en el pasado, no me interesa en la vida partidista, nunca me ha interesado, nunca he militado en un partido político, pero claro que mis simpatías, pero sobre todo mis convicciones democráticas, pues en muchas ocasiones implican no batallas en solitario, sino batallas colectivas, ¿no? Y sobre todo en un contexto en que, por ejemplo, participando en medios, pues, ¿qué te voy a decir a ti, que eres un periodista que tiene un espacio, que es un espacio plural, diverso y crítico, y que te voy a decir de un medio como Cuadratín? Pues ustedes han padecido también la descalificación desde el gobierno, y yo creo que esas trincheras deben defenderse. ¿Cómo se defienden? Pues no cruzándose de brazos, de nueva cuenta, no perdiendo la esperanza y sobre todo ejerciendo y defendiendo los derechos, ¿no? Doctor, precisamente lo que comentabas hace un rato, el INE es comparsa hoy del gobierno federal, los tribunales son comparsa del gobierno federal, las elecciones las hace a modo del gobierno federal, entonces... Todavía no. A ver, por lo menos los organismos el ya están... tribunal ya claudicaron de ser árbitros confiables de la contienda electoral. Pero todavía, hasta que no haya reforma electoral, tenemos la garantía que los votos se van a contar por los ciudadanos, y eso son la garantía de que los votos se van a contar bien, porque no los van a contar ni servidores públicos ni funcionarios partidistas. Si eso ocurre, entonces ahí sí ya la vía electoral estará clausurada y será profundamente irresponsable, porque entonces el gobierno, cosa que ya estaba ocurriendo, que ya está haciendo, está clausurando las válvulas institucionales de despresurización de la inconformidad. Cuando la inconformidad no encuentra causas institucionales para procesarse, entonces desborda. Y esa es la irresponsabilidad de este régimen autoritario, que está prácticamente condenando, criminalizando la protesta, que está utilizando la fuerza del Estado contra sus opositores y que está clausurando, cerrando esos cauces institucionales para que esto se procese. Entonces, perdóname, te interrumpí, pero te decía, pues por eso hay que defender que, olvídate ya de elecciones justas o elecciones equitativas, eso ya lo perdimos con la entrega del INE y del tribunal, pero todavía la vía electoral sigue, a pesar de todo, siendo... Si ya tiene la línea los tribunales, ¿quién le va a decir a Morena que perdió? Porque hoy tienen el poder, ya no lo van a soltar. Y vemos que hoy, desafortunadamente, están haciendo diversas maniobras. Sí. ¿Quién le va a decir a Morena entonces pues mira, al final del día es la propia ciudadanía. Es decir, porque la ciudadanía también está cooptada por Morena, en cierta parte. Un gran sector de los que cuentan los votos están con Morena. Bueno, en la elección judicial sí, en las elecciones del 24 no, los que contaban los votos no están. Ojo, vuelvo a insistir, no fue el INE, fueron los ciudadanos. Pero a ver, ¿quién va a frenar a Morena en sus vocaciones autoritarias? Ojo, pues yo creo que si Morena tiene una vocación democrática, también creo que la va a respaldar la ciudadanía. Y es la propia ciudadanía la que va eventualmente, y tiene que, porque si no lo hace la ciudadanía, entonces todo está perdido, apaguemos la luz, ¿no? La ciudadanía es la que, pues manifestando sus inconformidades, eventualmente puede provocar con participaciones masivas. Hay que rescatar las elecciones. Mira, incluso las regulaciones autoritarias
implican o conllevan una vela de esperanza de recuperación democrática mientras la ciudadanía no se acabe cruzando de brazos. Incluso si perdemos la vía electoral, pues lo estamos viendo, la inconformidad ciudadana se está procesando a través de protestas. ¿Cuál es la reacción del régimen? Criminalizarlas y reprimirlas. Bueno, mientras siga habiendo ciudadanos dispuestos a vencer el miedo que el régimen quiere infundir, porque hoy el miedo ya es parte del ejercicio del poder que está llevando a cabo Morena, lo cual habla de su vocación autoritaria, la amenaza desde el poder, el miedo desde el poder, lo que vimos todos en la manifestación del 15 de noviembre, es decir, las provocaciones que desde el poder, cerrando el Zócalo, poniendo vallas, utilizando a grupos porriles, digamos, para detonar violencia, etc. Bueno, eso te habla de un régimen profundamente represor y autoritario, con una vocación represora y autoritaria. Bueno, frente a eso, ¿qué le toca a la ciudadanía? Aguantar y seguir manifestándose. Mientras eso siga vivo, la recuperación democrática estará en el horizonte. Cuando eso se agote y la ciudadanía se cruce de brazos, pues bueno, la noche del autoritarismo se cernirá plenamente sobre nosotros, pero es por eso mismo no hay que permitirlo, ¿no? Oye, la oposición, ¿la ves con ganas de sobresalir? Porque tú hablas, también hay que hacer oposición, sí, pero no vemos en este país cómo, tú mismo lo acabas de mencionar, a los opositores que hablan se les reprime, se les asesina, se les exhibe en la mañanera. ¿Cómo entonces, doctor? Pues mira, hay dos tipos de oposición. La oposición partidista, y esa simple y sencillamente no la veo. No han entendido dónde están. No han entendido. Llevan 7 años jugando el rol que desde el poder se les ha querido poner a jugar. Un rol contestatario que simple y sencillamente replica y valida esta lógica de que hay dos bandos, el bando de los buenos y el bando de los malos. O sea, esa lógica la está replicando la oposición partidista. No lo sé, a mí la impresión es que los partidos de oposición están con la brújula completamente invertida y no los veo ni siquiera reconociendo que hubo errores que la oposición cometió, sobre todo cuando la hoy oposición, cuando en su momento fue gobierno. Ni siquiera eso han sabido hacer un corte de caja, digámoslo así, para rescatar lo que valía la pena y para reconocer en lo que se equivocaron. No, hoy la oposición yo la veo más bien en una ciudadanía que puede acabar desbordando a los partidos, y si esto ocurre, pues ojalá y los partidos sean suficientemente sensatos como para abrirse a una ciudadanía que no los está utilizando como el canal institucional para procesar su inconformidad. Entonces, yo creo que la solución está justamente como decían los clásicos, en la sociedad civil. Una sociedad civil, sí, amedrentada, alguna alineada con el gobierno, pero que es plural y diversa. Y mientras esa decisión, ese ánimo de lucha en la sociedad civil esté, pues bueno, la esperanza democrática pervive. Ojalá en algún momento, claro, para ocupar cargos públicos, la vía electoral, pues implica que los partidos postulen candidaturas, eso sigue estando allí. Bueno, pues ojalá y entiendan, si la sociedad los desborda, pues que hay que abrirse a la sociedad para su propia subsistencia, y 2, para poder darle un cauce institucional a esta inconformidad que de otra manera puede acabar expresándose en formas que no son institucionales, y eso sí no le conviene a nadie, ¿no? Doctor, ya estamos llegando al cierre de esta entrevista. Por último, ya quisiera 2 preguntas más muy rápidas. La primera, ¿ves condiciones en México para que un candidato ciudadano pueda asumir a la presidencia de la República? En principio te dirían que no, pero con lo que está ocurriendo hoy, quién sabe. Es decir, la vida política encuentra muchos cauces. Y sobre todo, mira, no sé si a la presidencia de la República, es mucho más probable que liderazgos ciudadanos en el plano local empiecen a tomar alcaldías, gubernaturas, movilizaciones sociales, empiecen a encontrar, digámoslo así, ciertos liderazgos que puedan encauzar el punto, aunque yo creo que más que los liderazgos, en cuanto tales, que puedan encauzar movilización, se puedan generar cauces de movilización ciudadana. Y pues mira, el gobierno tampoco está pasando un buen momento. Sí, están concentrando el poder como pocas veces, pero vaya, personajes como Fernández Noroña muy pronto sacaron el cobre, por mencionar a uno, ¿no? Los escándalos de los últimos meses no hablan de un buen momento para el oficialismo. Los viajes de altos jerarcas
contradiciendo el discurso de austeridad que se ha demostrado que es una farsa. El escándalo de la barredora que involucra a uno de los grandes caudillos del morenismo, el huachicol fiscal que implica cómo este gobierno y las políticas gubernamentales de este y del anterior acabaron corrompiendo incluso a las Fuerzas Armadas, que hoy son bandas del crimen organizado. La insensibilidad frente a la reacción con la que están reaccionando frente a la protesta ciudadana. En fin, la situación económica, que tampoco es una situación de jauja. No está pasando nuevo. Bueno, frente a todo esto, pues yo creo que lo que es importantísimo es que, digámoslo así, la sociedad encuentre esas vías de expresión, y de ahí pueden surgir algunos liderazgos que hoy no se ven en el horizonte, pero que de manera muy pronta puedan canalizar, encauzar pues esta inconformidad que es natural, te diría, en una sociedad tan plural y diversa como la nuestra, que lo único que ha hecho el oficialismo es tratar de negar y anular, digamos. Doctor, la marcha que está convocando la presidenta en diciembre próximo para celebrar el triunfo de la transformación, o los cambios ¿hay algo que celebrar en México con esta marcha que está convocando? Pues ellos seguramente celebrarán, seguramente ahora sí habrá bandera nacional que ya se la han apropiado, seguramente vamos a encontrar el mismo discurso que todo va muy bien, en fin, yo creo que esto, lejos de que además es solamente una prueba de músculo y demostrar que el Zócalo es de ellos, cuando el Zócalo es de todas y todos, como se ha demostrado en tiempos recientes. Digo, ve qué ha venido pasando. Había una marcha de estas de la Marea Rosa y la semana siguiente López Obrador convocaba una marcha. Yo creo que es eso. O sea, es la convocatoria, cualquier pretexto es bueno para tratar de llenar el Zócalo, y todo el músculo oficial se va a utilizar y lo van a llenar. Ahora, si creen que eso significa que el pueblo de México de manera homogénea está con ellos, se van a equivocar, y eso es lamentablemente es algo pernicioso hasta para ellos, porque lo único es que van a alimentar su soberbia y no van a entender siquiera que no entienden lo que está pasando. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, y pues tu mensaje final para la gente que te está viendo. Bueno, yo diría simple y sencillamente que recordemos que la democracia no es algo que nos haya caído de lo alto, no es una concesión graciosa del gobierno, sino es el resultado de luchas ciudadanas, y como ciudadanos nos toca reivindicar esas conquistas, aceptar que hay muchos pendientes todavía, que hay temas irresueltos, pero que no podemos permitir que alguien unilateralmente decida que la democracia es de ellos y nos las arrebate. Así que el salvar a la democracia, el protegerla, pues es una responsabilidad de todas y todos. Muchísimas gracias, ya lo escuchó usted, Lorenzo Córdoba Vianello. Le quiero agradecer mucho, como cada semana, el favor de su atención. Muchísimas gracias, nos vemos aquí la próxima semana. Mi nombre es Alejandro Gálvez, muy buenas noches.